Bueno, muy buenas noches. Nuevamente quiero darles la bienvenida a este espacio creado por el programa de medicina de la Universidad del Quindío y en esta oportunidad voy a hablarles acerca de anemias. Quiero darles la bienvenida de parte del grupo 1 que está integrado por Caterina Cuña, Natalia Aldana Duque, Andrés Alzate, David Cruz, Sara Dávila, Diego Devia, Giovanni García y quien les habla, Álvaro Dulce. En primer lugar, vamos a iniciar definiendo lo que es la anemia. La anemia la podemos definir como la reducción en la masa total de eritrocitos circulantes o también como los niveles de hemoglobina y hematocrito por debajo de los valores normales. Todo esto tomando como criterios básicos unos eritrocitos con un valor normal de 4.200.000 a 6.200.000, reticulocitos en un valor normal del 1%, la hemoglobina tanto para el sexo masculino como para el femenino de 12 a 17 gramos por decilitro y el hematocrito en un valor de 36 al 50%. El síndrome anémico lo podemos definir como un síndrome clínico caracterizado por palidez de la piel y las mucosas asociado a manifestaciones clínicas relacionado a la deficiencia de oxígeno tisular. Los síntomas generales que pueden referirnos los pacientes que sufren de anemia serían cefalea, somnolencia, astenia, adinamia, anorexia, náuseas, acúfenos, fosfenos y tinitus. También nos pueden manifestar disnea, palpitaciones, angina, trastornos cognitivos. Como en estos síndromes anémicos se reduce la viscosidad sanguínea, podemos encontrar que en estos pacientes se reduce la resistencia vascular sistémica, lo cual conlleva a un aumento en el flujo sanguíneo. Esto se puede manifestar incrementando el retorno venoso, aumentando el volumen latido, aumentando la presión sistólica, pero podemos encontrar que en estos pacientes disminuye la presión diastólica. Los signos que podemos ver en estos pacientes son palidez, podemos encontrar a la evaluación del pulso, un pulso hiperkinético, incremento de la presión del pulso, al igual que del volumen latido, reducción de la distensibilidad, reducción de la viscosidad sanguínea y reducción, como ya les había dicho, de la resistencia vascular sistémica. Podemos encontrar una tensión arterial sistólica elevada y una diastólica disminuida. Los pacientes pueden tener una taquicardia, taquipnea, un ápex hiperdinámico y un soplo funcional que se va a encontrar en la fase de la sístole y va a ser un soplo eyectivo. También podemos encontrar cardiomegalia y un cor anémico en estos pacientes. En cuanto a la epidemiología, solamente nos vamos a centrar a nivel nacional por cuestiones del tiempo y podemos decir que en Colombia las anemias son un problema de salud pública, aunque lastimosamente no son de verificación rutinaria por parte de las entidades de salud, no son de una vigilancia rutinaria, pero podemos decir que afecta a más de la tercera parte de la población nacional. Esto de acuerdo a los informes presentados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Es la prevalencia más alta en una población de un nivel socioeconómico bajo y principalmente personas de los sectores rurales y se ha registrado, de acuerdo a esta fuente, que son por carencias nutricionales. Colombia ocupa el sexto puesto a nivel latinoamericano en cuanto a la presentación de anemias en niños menores de 5 años. En cuanto a niños de 1 a 4 años, la prevalencia va en aumento, ya que en el 95 encontrábamos un 23.3% de los niños con anemias, y en el año de 2005 esta se elevó al 33%. Es alarmante la cifra en niños de 12 a 23 meses, donde la prevalencia es del 53.2%, y podemos decir que esta patología afecta el desarrollo tanto cognitivo, emocional y social de los niños. La prevalencia de anemia en niños de 5 a 12 años es del 37.6%, en cuanto a mujeres de edad fértil es del 32.8% y el 44% de las gestantes registra también problemas anémicos por carencias nutricionales. En cuanto a la clasificación general de las anemias, puesto que más adelante en la charla vamos a ver una clasificación más específica, podemos decir que la podemos clasificar en primer lugar de acuerdo a la concentración de hemoglobina corpuscular media. Ya la voy a desglosar más adelante, pero podemos adelantarnos diciendo que de acuerdo a estos niveles puede ser normocrómica o hipocrómica. Y de acuerdo al volumen corpuscular medio, puede ser microcítica, normocítica o macrocítica. La hipocrómica macrocítica, de acuerdo a los niveles de hierro, la podemos clasificar con unos niveles de hierro disminuidos, en los cuales podemos encontrar una saturación de hierro disminuida y una ferritina disminuida, casos que corresponden a la anemia ferropénica.
Puede estar el hierro normal o aumentado, con una saturación normal, con una ferritina normal o aumentada, en la anemia pues generada por hemoglobinopatías, como es el caso de la talasémica, una normocrómica normocítica, con unos niveles de hierro normales, aumentados o disminuidos, pero con una ferritina aumentada, que es la que se presenta en los casos de anemia crónica simple. Y tenemos por último la macrocítica, de acuerdo a los niveles de reticulocitos. Estos pueden estar disminuidos en anemias por hepatopatías, por aplasia medular y por síndromes mielodisplásicos. Por deficiencia de vitamina B12 también pueden disminuirse los niveles de reticulocitos, también por deficiencia de ácido fólico, los cuales corresponden a anemias megaloblásticas. Y estos pueden estar aumentados en casos de anemia hemolítica o por pérdida aguda de sangre. También la podemos clasificar como hipoproliferativa y se dan los casos de lesión medular, en los cuales podemos encontrar anemias normocíticas, microcíticas o macrocíticas. Esto se puede dar tanto en la anemia mieloptísica, mielodisplásica o en la anemia plásica. Por déficit de hierro, el déficit de hierro puede ser absoluto en los casos de anemia ferropénica, relativa en las anemias por enfermedad crónica. Y por último, por estimulación insuficiente de la eritropoyetina, que puede deberse a una alteración de la función renal en los casos de anemia por enfermedad crónica o por disminución de las necesidades tisulares de oxígeno, que se presenta en estados hipometabólicos, como es el caso del hipotiroidismo y por malnutrición proteica. Ahora hablemos de la eritropoyesis ineficaz. Esta puede darse por un déficit en la maduración nuclear, que es el caso de la anemia megaloblástica, por déficit en la maduración citoplasmática, que puede deberse a déficit en las cantidades de hierro, en los casos de anemia ferropénica, déficit en la síntesis de globinas, en los casos de anemia talasémica, y déficit en la síntesis de protoporfirinas, que corresponde a las anemias sideroblásticas. Y por último tenemos las anemias por hemorragia y hemólisis, donde tenemos la hemólisis intravascular y extravascular, hereditarias o adquiridas, y las intracorpusculares y extracorpusculares. Ahora, de acuerdo a los niveles de reticulocitos. Cuando los reticulocitos son menores al 2.5%, podemos decir que esta se puede clasificar de acuerdo a la morfología de los eritrocitos. Puede ser normocítico, normocrómico, en los casos de anemias hipoproliferativas, que pueden deberse, en primer lugar, a lesión de la médula ósea, cuando se han dado procesos de infiltración o fibrosis medular, a deficiencia de hierro, y también esta hipoproliferativa puede deberse a disminución de la estimulación, lo cual puede ser originado por una inflamación, por un defecto metabólico o por nefropatías. En cuanto a los reticulocitos microcíticos o macrocíticos, puede deberse a trastornos de la maduración, que a su vez la podemos clasificar en citoplasmática, que se debe a deficiencia de hierro, en las anemias talasémicas y sideroblásticas, o también a trastornos en la maduración nuclear, que se da por deficiencia de ácido fólico, deficiencia de vitamina B12 o efectos tóxicos de los fármacos. Y cuando los niveles de reticulocitos son mayores de 2.5, esto se puede encontrar en hemólisis o hemorragias, tanto en la anemia por hemorragias, hemólisis intravascular, defectos metabólicos, anormalidades de la membrana, defectos inmunitarios y también por hemólisis por fragmentación. En cuanto al volumen corpuscular medio, pues podemos clasificar a las anemias de acuerdo al tamaño como tal del eritrocito, que el normal es de 80 a 100 fentolitros, y lo podemos clasificar en primer lugar con valores menores a 80 fentolitros. Esto se presenta en anemias microcíticas, las cuales corresponden a anemia ferropénica avanzada, talasémica y sideroblástica. Cuando los valores del volumen corpuscular medio están en 80 y 100 fentolitros, la podemos clasificar como normocítica, la cual se presenta en anemia hemolítica, aplásica, mieloptísica, anemia por enfermedad crónica y ferropénica. Y cuando los valores son mayores a 100 fentolitros, podemos clasificar a la anemia como anemia macrocítica, pero aquí tenemos dos divisiones: la megaloblástica, que se presenta en deficiencia de vitamina B12, que sería la anemia perniciosa, y en deficiencia de folatos, y la no megaloblástica, que corresponde a la anemia por enfermedad hepática, por enfermedad tiroidea, por alcoholismo, anemia hemolítica, trastornos de la médula ósea, como serían la plásica, la displásica, fibrosis y por neoplasias.
En cuanto a la concentración media de hemoglobina corpuscular, pues los valores normales están entre 32 y 36 gramos por decilitro. Cuando los valores son inferiores, podemos decir que tenemos una anemia hipocrómica, que se presenta en las anemias talasémica, sideroblástica y ferropénica, y la podemos clasificar en normocrómica cuando los valores están dentro del rango, y podemos decir que tenemos una anemia aplásica, mieloptísica, hemolítica o por enfermedad crónica. En cuanto a los paraclínicos de primer nivel de atención, en primer lugar podemos pedir un cuadro hemático, donde encontraríamos la hemoglobina y el hematocrito bajo, podemos evaluar los niveles de los leucocitos, podemos evaluar también los niveles de plaquetas, podemos evaluar toda la línea y podemos decir que podemos tener una pancitopenia en casos de anemia aplásica, megaloblástica, en hiperesplenismo o en mieloma múltiple, y también podemos evaluar los niveles de reticulocitos, como ya les expliqué anteriormente. En cuanto al extendido de sangre periférica, podemos evaluar las características del color de los eritrocitos, que puede ser hipocrómica en la ferropénica, como ejemplo, hipercrómica en las deficiencias de vitamina B12 y folatos. También podemos tener alteraciones en la forma, lo que se denomina poiquilocitosis, que lo vamos a ver en cada una de las anemias, alteraciones en el tamaño, lo que corresponde a anisocitosis. Tenemos también alteraciones en la tinción, lo vamos a ver también en cada una de las patologías, y alteraciones en la estructura, como por ejemplo eritroblastos, megaloblastos, etc. En cuanto a los niveles de hierro, podemos evaluar la sideremia, que serían los niveles de hierro circulante, cuyo valor normal es de 60 a 150 miligramos por decilitro. Estos pueden estar tanto disminuidos, normales o aumentados, como es el caso de la anemia sideroblástica, la talasemia, la hemolítica y la plásica. La ferritina plasmática, cuyos valores normales son de 160 miligramos por decilitro, también puede estar baja en la ferropénica, normal o alta en la sideroblástica. La saturación de transferrina, que es del 30 al 35%, puede estar disminuida en la ferropénica, baja en la enfermedad crónica. Podemos pedir también un coproparasitario para evaluar presencia de parásitos en sangre, principalmente Uncinaria, Necator. La presencia de sangre oculta. En el uroanálisis podemos evaluar los niveles de urobilinógeno, también los niveles de albúmina, y solicitando una química sanguínea, pues nos podríamos concentrar en la evaluación del nitrógeno ureico sanguíneo y la creatinina para poder evaluar función renal, una calcemia alta que se presenta en mieloma múltiple, la bilirrubina indirecta alta en los casos de anemia hemolítica, la función hepática, que lo podemos evaluar con las enzimas, la ALT, la AST, con los tiempos de coagulación, el tiempo de protrombina, el tiempo parcial de tromboplastina, la TSH y la T4 para evaluar presencia de hipotiroidismo, y la hipergamaglobulinemia, que nos puede indicar casos de inflamación crónica o también alteraciones a nivel del colágeno. Muchas gracias.